El día de hoy, la charla, como lo he anunciado anteriormente, va a ser sobre un problema interesante en grafos, en teoría de grafos, que es el problema de la determinación del árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, la charla va a tener cuatro partes. Una primera parte donde va a explicar, es muy rápida, donde va a explicar qué es el problema del árbol de recubrimiento mínimo, o el minimum spanning tree en inglés. Eh, Luego vamos a ver un primer algoritmo para resolver este problema, que es conocido como el algoritmo de Prim. Este algoritmo veremos más adelante, que es un algoritmo que le recuerda a uno, o sea, es muy parecido al algoritmo de Dijkstra para caminos más cortos. Entonces, de hecho, vamos a ver que aunque se conoce como el algoritmo de Prim, digamos que también fue descubierto de manera separada Prim por Dijkstra. Entonces, y luego vamos a ver el algoritmo de Kruskal, y en el algoritmo de Kruskal vamos a, antes de precisar el algoritmo de Kruskal, vamos a ver algo que se llama la estructura de conjuntos disyuntos, que es la estructura en la cual se basa o la que hace que el algoritmo de Kruskal sea eficiente. Entonces, la idea es que en cada una de estas de estos cuatro ítems voy a hacer una pausa y para, digamos, resolver dudas que hayan hasta ese momento. Este video va a estar disponible, bueno, la charla la estoy grabando y el video va a estar disponible para que lo revisen más adelante. Va a estar disponible en, en mi canal de YouTube. Algunos de ustedes ya están suscritos. Cualquiera de ustedes que quiera se puede suscribir o también enviaré el enlace por el correo del semillero. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Entonces, básicamente vamos a trabajar considerando un grafo G con vértices B, con aristas E, que va a ser un grafo conexo y no dirigido, para el cual se tiene una función de peso W, que es una función que mapea a cada arista en el grafo, le asigna un valor real. ¿Sí? Entonces, hablaremos primero del concepto de árbol recubrimiento o árbol recubridor, y es en esencia cualquier subgrafo de G que es un árbol. Entonces recuerden que para que sea un árbol tiene que ser un grafo que no contiene, un grafo que no contiene ciclos. Y aparte de ser un árbol, el árbol de recubrimiento tiene que satisfacer que todos los vértices, contiene, digamos, todos los vértices que están en el grafo original. Entonces, tenemos que el peso de un árbol de recubrimiento esencialmente corresponde a la suma de las aristas que hacen parte de ese árbol de recubrimiento. Entonces, digamos, cualquier grafo puede tener múltiples árboles de recubrimiento. O sea, no existe solo un árbol de recubrimiento, existen muchos. Y entonces, en el problema de la determinación del árbol de recubrimiento mínimo, nos interesa entonces es descubrir cuál es el peso y las aristas que hacen parte de un árbol de recubrimiento mínimo, o sea, que en inglés sería un minimum spanning tree. Y entonces, pues un árbol de recubrimiento mínimo en esencia va a ser simplemente un árbol de recubrimiento en el cual el peso es mínimo en comparación, digamos, a todos los demás árboles de recubrimiento que existen en el grafo. Entonces, puede existir más que un árbol de recubrimiento, más que un árbol de recubrimiento mínimo. O sea, pueden haber más de uno. Y entonces, si consideramos el caso especial donde el grafo en el cual estamos trabajando es un grafo no conexo, entonces en lugar de hablar de un árbol de recubrimiento mínimo, hablaremos de un bosque de recubrimiento mínimo. Entonces, un bosque de recubrimiento mínimo será un conjunto de árboles de recubrimiento que son mínimos con respecto a los diferentes componentes que hacen parte del árbol. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues esto es a lo que se refiere un árbol, el concepto de árbol de recubrimiento mínimo y el concepto de bosque de recubrimiento mínimo. Entonces, tenemos que, es fácil darse cuenta que si
el número de vértices de un grafo es igual a n, el árbol de recubrimiento mínimo tiene que tener n-1 aristas. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que conectar los n vértices que están en el grafo y digamos que si tuviera más de n-1 aristas no sería un árbol, ¿sí? Porque digamos que eso es una propiedad de los árboles que si contienen n nodos, todo árbol con n nodos tiene n-1 aristas. Entonces, lo que les decía anteriormente, un grafo puede tener más de un árbol de recubrimiento mínimo, aunque si todas las aristas tienen peso diferente, solo puede haber un solo árbol de recubrimiento mínimo. Una prueba interesante que se podría hacer para uno repasar qué tanto se acuerda de prueba por inducción matemática sería demostrar que esta afirmación es cierta. O sea, que cuando, o sea, algo así como dado un grafo en el cual los pesos de las aristas son diferentes, o sea, no existe dos aristas que tengan el mismo peso, entonces existe solamente un árbol de recubrimiento mínimo. La demostración de eso se puede hacer por inducción matemática, también se puede hacer por reducción al absurdo. Entonces, pues, digamos, sugiero el ejercicio para quien quiera de pronto retomar esto que tiene que ver con demostración. Entonces, tenemos también que si el peso de todas las aristas es igual, o sea, es el mismo, entonces cualquier árbol de recubrimiento es un árbol de recubrimiento mínimo. Y esto es lo que pasa en los grafos que no tienen peso. Entonces, en los grafos que no tienen peso, cualquier árbol de recubrimiento pues va a tener el mismo peso porque en un árbol que no tiene peso se asume implícitamente que el costo de cada arista es 1. Entonces, recordemos estas dos propiedades. Si, digamos, si todas las aristas tienen peso diferente, entonces este es el caso donde existe un solo árbol de recubrimiento mínimo. Y si todas las aristas tienen el mismo peso, entonces existe, o sea, cualquier árbol de recubrimiento es un árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, miremos aquí un grafo. Es un grafo entonces que no está dirigido, que en este caso es un grafo conexo. Y entonces este grafo, por ejemplo, he eliminado aquí una serie de aristas para, digamos, obtener algo que es un árbol de recubrimiento del grafo original. Es un árbol de recubrimiento porque es fácil observar que todos los vértices que estaban originalmente en el grafo están en este árbol. Y digamos que las aristas que están en este árbol corresponden a aristas que existían en el grafo original. Entonces, obtener un árbol de recubrimiento, digamos que elimina ciertas aristas de tal manera que se conectan todos los vértices. Entonces, pero no es el único árbol de recubrimiento del grafo en cuestión. Podríamos tener otro árbol de recubrimiento como el que tenemos ahora, que en este caso es el árbol de recubrimiento mínimo del grafo original. O sea, si observáramos el peso de este árbol, pues haríamos que sería, por ejemplo, sería 16 menos 5, 11, más 5 daría 16. En cambio, en este caso, el costo de este árbol sería 14 menos 5, que es, perdón, sí, 14 menos 5, que es 9. Entonces, el costo de este árbol es menor, por ejemplo, que el anterior, pero sería fácil demostrar que el costo de este árbol es mismo, o sea, que no se puede construir un árbol de recubrimiento para este grafo que tenga valor menor a 9 en este caso. Entonces, hay una propiedad interesante que tiene que ver con los árboles de recubrimiento, el árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, para cualquier corte del grafo, se cumple que la arista con menor peso en el conjunto de corte hace parte del árbol de recubrimiento mínimo de G. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, recordemos que primero, ¿qué es un corte del grafo? Un corte del grafo es algo así como lo que aparece en esta diapositiva, donde el grafo que tenemos anteriormente, digamos que hemos tomado algunos de los vértices que estaban en ese grafo y las aristas que están asociadas a esos vértices y los hemos como encerrado. Entonces es como extraer ese subgrafo del grafo original. Entonces digamos que las aristas de corte son las aristas que conectan cualquier vértice que quedó por fuera del corte con los vértices que están dentro del corte. En este caso las dos aristas que están en azul. O sea, la arista que conecta A con G y la arista que conecta F con H. Entonces esta propiedad lo que dice es que si tomamos la arista con menor peso
entre las aristas de corte, o sea, la arista de menor peso entre la arista AG y la arista FH, que en este caso la arista FH que tiene peso 3, entonces sabemos con seguridad, o sea, podemos afirmar sin equivocarnos que esa arista tiene que hacer parte del árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, lo que dice esta propiedad es que la arista FH para este corte, o sea, a partir de este corte que tenemos, podemos saber que la arista FH tiene que estar en el árbol de recubrimiento mínimo del grafo original. Y de lo que vimos hace un par de diapositivas, pues teníamos que en efecto la arista FH hace parte del árbol de recubrimiento mínimo del grafo en cuestión. Entonces, listo. Entonces, esos son los conceptos preliminares del concepto de árbol de recubrimiento mínimo, de la propiedad de corte. Vamos a ver un primer algoritmo para determinar el árbol de recubrimiento mínimo de un grafo. Este algoritmo se conoce más, o sea, es más conocido en la literatura como el algoritmo de Print, aunque también se puede encontrar con otros nombres. Entonces, el algoritmo de Print también se conoce como el algoritmo de Jarnik, y también en algunos casos lo mencionan como el algoritmo de Dijkstra para árbol de recubrimiento mínimo, y hay algunas referencias donde lo llaman el algoritmo DPJ o PDJ, en alusión pues a las iniciales de Print, de Jarnik y de Dijkstra, ¿sí? El algoritmo fue propuesto primero en 1930 por Wojtek Jarnik, ¿sí? Posteriormente, en 1957 fue redescubierto por Robert Print, y en 1959, después de que Dijkstra propusiera el algoritmo para caminos más cortos, también hizo una variación de ese algoritmo que permite solucionar el problema del árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, uno se preguntará, bueno, ¿por qué esto? ¿Cómo se puede redescubrir? Entonces sucede que en 1930 y aún después de eso, en 1950, 1960, no teníamos los medios de comunicación, el acceso a la información como se tiene actualmente. Entonces, en algunos casos no era del todo fácil saber de todos los descubrimientos que habían hecho los científicos en diferentes partes del mundo. Entonces, lo que pasó fue que simplemente, digamos que no se tenía conocimiento en todo el mundo sobre la propuesta de Jarnik en 1930, y Print y Dijkstra en los años 50, pues sin el conocimiento del algoritmo de que Jarnik ya había propuesto el algoritmo, pues trabajaron y dieron, digamos, con el mismo algoritmo. Entonces, este algoritmo pues sigue una estrategia voraz. Entonces, una estrategia voraz, recuerden que es simplemente un algoritmo que sigue una estrategia voraz, es en esencia un tipo de algoritmo en el cual en cada paso del algoritmo se toma una decisión que es la mejor decisión en ese momento, y se espera que la sucesiva aplicación de esas decisiones que son mejores en cada momento permitan llegar a una solución óptima. Entonces, las estrategias voraces normalmente no garantizan que se obtiene la mejor solución, pero en el caso, por ejemplo, del algoritmo de Dijkstra o en el caso del algoritmo de Print, está demostrado que a pesar de que se sigue una estrategia voraz, esa estrategia voraz sí permite dar con la solución óptima. Entonces, lo que hace este algoritmo es partir de un árbol vacío, un árbol de recubrimiento vacío, y empezar a agregarle aristas a ese árbol, de tal manera que se va a agregar en cada paso la arista V que cumple la propiedad, o sea, la arista V de menor peso, que cumple la propiedad que el vértice U ya hace parte del árbol que ha construido hasta ese momento T, y la arista y el vértice B no hace parte del árbol. Entonces, lo que hace en cada paso es agregar una arista que conecta un vértice que no estaba en el árbol que se está construyendo, agregarlo al árbol. Entonces, básicamente, digamos, la correctitud de este algoritmo está fundamentada en la correctitud de la propiedad de corte que les mostraba hace un momento. O sea, uno sabe que esa arista con menor peso tiene que ser una arista que hace parte del recubrimiento mínimo por, digamos, lo que dice la propiedad de corte. Ahorita con los ejemplos trataré de demostrar eso. Entonces, este algoritmo utiliza una cola, que la idea es que trabaje con una cola de prioridad. Entonces, dependiendo de cómo se maneje la implementación de la cola de prioridad, uno puede tener implementaciones que tienen complejidad O grande n cuadrado, donde n es el número de vértices,
o también implementaciones que son del orden O grande de M por log de N, o implementaciones del orden de M más N log de N, donde M es el número de aristas del grafo. Entonces, en particular, las implementaciones que tienen complejidad M log de N son implementaciones en las cuales se utiliza para representar la cola de prioridad un montículo normal, y la mejor implementación que se conoce de este algoritmo, que tiene complejidad M más N log de N, es una implementación que utiliza una estructura especial que se llama montículos de Fibonacci. Entonces, miremos el pseudocódigo del algoritmo. El algoritmo recibe el grafo G con el cual se está trabajando, recibe la función de peso W, y básicamente lo que hace el algoritmo es que para cada vértice B en el conjunto de vértices del grafo, para cada vértice va a almacenar dos informaciones. Va a almacenar un atributo C y un atributo P. El atributo C va a ser un valor de referencia de costo, y el atributo P va a ser algo así como el padre de ese nodo, de ese vértice en el árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, inicialmente a cada vértice dice que el costo, el atributo de costo que va a tener va a ser igual a infinito, y que el atributo P, que se refiere al predecesor de él, va a ser 1000, o sea que no se conoce todavía el atributo, el predecesor. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de print inicialmente? El algoritmo de print escoge un vértice B arbitrario, no importa por cuál vértice se inicie, y inicialmente establece que el atributo C, o sea, el costo de ese vértice B, es igual a 0. Entonces, posteriormente agrega ese vértice B a una cola Q, y luego va a iterar mientras esa cola Q tenga elementos. En cada iteración, mientras haya elementos, va a extraer el mínimo elemento que haya en la cola con respecto al atributo C. O sea, el elemento que esté en la cola que tenga menor valor en C, o sea, menor costo de referencia, por así decirlo. Y luego va a procesar la lista de adyacencia de ese nodo U, que es el nodo que sacó de la cola. Y entonces, básicamente, va a coger cada vértice W que está en la lista de adyacencia de U, y tal que ese vértice W está en la cola. Entonces, si se cumple, o sea, si es un vértice que está en la cola, entonces va a hacer una verificación adicional. Va a verificar si el costo de la conexión entre U y W, o sea, el costo de la arista que conecta U con W, es menor que el costo estimado que tiene hasta ese momento W. Entonces, si eso es así, lo que hace es actualizar los atributos P y C del nodo W. El atributo P de W va a ser U, o sea, el predecesor de U en el árbol de recubrimiento mínimo va a pasar a ser U, y el costo de W va a pasar a ser el costo de la arista que conecta U con W. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja el algoritmo. Consideremos nuevamente el grafo que teníamos anteriormente. Digamos, el algoritmo de print trabaja con una cola. En la cola inicialmente se coloca algún vértice aquí, pues por propósitos de orden, por así decirlo, en las etiquetas de cada nodo. Pues vamos a empezar en el nodo A, y inicialmente ese nodo A está en la cola con valor 0 de costo. Si en ese momento observáramos los atributos de cada uno de los nodos, tendríamos lo siguiente, que los costos serían, bueno, aquí hay un pequeño typo, esto de la estructura de Unifine no debería ir acá, les pido excusas. Realmente entonces es el costo C para cada uno de los nodos de grafo. Para A es 0, y para todos los nodos del grafo desde B hasta I es infinito. También los valores de los predecesores son estos, -1 para todos los nodos del grafo. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo saca, mientras la cola no esté vacía, saca de la cola aquel elemento que tenga menor valor de costo, que es el primer número que aparece en esa parejita 0A que estoy colocando aquí en esta representación de la cola. Entonces, él se da cuenta que ese es el único elemento y tiene que ser el mínimo. Entonces, ¿qué hace? Lo saca de la cola. Cuando lo saca de la cola, entonces él va a empezar a construir el árbol de recubrimiento mínimo, asumiendo que la raíz del árbol es A. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de ver si a través de las aristas que conectan A con todos sus nodos adyacentes se puede mejorar los costos de sus nodos adyacentes. Como los nodos adyacentes B, D y G todos tienen costo infinito,
Entonces sabemos que el costo de la arista AB, que es 1, es menor que infinito, el costo de la arista AD, que es 5, es menor que infinito, y el costo de la arista AG, que es 6, es menor que infinito. Entonces lo que hace en este caso es colocar esos elementos en la cola con esos costos. 1 para B, 5 para D y 6 para G. Y inicialmente va a asumir que digamos que A va a ser potencialmente el padre de esos nodos en el árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, en las estructuras de datos tendríamos ahora que el costo C de B, D y G son 1, 5 y 6 respectivamente, y que el padre de B, D y G es A. Después de esto, entonces, continúa la ejecución del algoritmo. El algoritmo ahora saca el siguiente elemento que tiene menor prioridad, o sea, que tiene mayor prioridad en la cola, y va a ser el elemento que tiene menor valor para el costo. Entonces vemos que el menor valor en este caso es el costo de B, que es 1. Entonces saca ese elemento de la cola. Entonces, después de eso, entonces, cuando saca este elemento de la cola, entonces ya lo que está haciendo es determinar una arista que hace parte del árbol. Antes de hacer esto, imaginémonos entonces el árbol cuando teníamos, observen que el nodo que está aquí marcado en gris es un nodo que ya hace parte del árbol de recubrimiento mínimo. Imagínense que hiciéramos un corte en este grafo. Imaginen que hiciéramos un corte, digamos, aquí. Entonces, si hiciéramos un corte allí, por la propiedad de corte nos dice que cuando se hace un corte del grafo, entonces la arista que tenga menor costo entre las aristas que hacen parte del conjunto de corte es una arista que hace parte del árbol de recubrimiento mínimo. En este caso, la arista menor entre la arista AB, AD y AG es la arista 1. Por eso es que se sabe que esa arista que conecta A con B ya debe hacer parte de un árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, por eso se puede seleccionar esa arista sin preocuparnos de que, digamos, de estar tomando una decisión que no sea correcta. Entonces, después de esto, toma entonces ahora la arista de conectada con B y entonces ahora agrega B al árbol de recubrimiento mínimo y debe ahorita intentar determinar si a través de la arista de conecta B con C se puede mejorar el costo estimado para C, si a través de la arista de conecta B con D se puede mejorar el costo estimado entre B y D. Entonces, en este caso, pues como C y D tienen costo infinito, C tiene costo infinito, entonces sabemos que menos 1 es menor que infinito, entonces se sabe que se va a mejorar el costo de C. ¿Y qué tenemos que hacer? Ver si el costo de la arista entre B y D, que es 2, es menor que el costo estimado que se tiene hasta ese momento, que es 5, y 2 es menor que 5. Entonces, de esta manera se tiene que, a través de esa arista que conecta B con D, también se mejora el costo de D. Entonces, por eso, lo que se hace después de esto es cambiar el valor del costo para D para que deje de ser 2 y pase a ser, perdón, para que deje de ser 5 y pase a ser 2, y se agrega también el nuevo costo para C, que es menos 1, y ambas cosas quedan en la cola. Si observáramos en este punto los atributos de los diferentes nodos, pues observaríamos algo como esto, donde ahora el estimado para A es 0, el estimado para B es 1, el estimado para C es menos 1, el estimado para D es 2 y el estimado para G es 6, y los predecesores de C y D ahora son para ambos B, o sea, se cambia también el predecesor de C, perdón, el predecesor de D, que antes era A, para que ahorita pase a ser B. Entonces, vemos que hasta este punto ya tenemos dos nodos, estimados, digamos, dos nodos que hacen parte del árbol de recubrimiento mínimo y una arista que hace parte del recubrimiento mínimo. Entonces, una vez más, por la propiedad de corte, si tomáramos la parte del grafo que contiene solamente AB y la arista que conecta A con B, entonces los vértices de corte serían el vértice BC, el vértice BD y el vértice AD y el vértice AG. ¿Cuál es el menor de esas aristas? La menor de esas aristas la que conecta B con C. Por la propiedad de corte sabríamos que esa arista tiene que hacer parte del árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, extrae de la cola de prioridad, digamos, el nodo C con costo menos 1,
y entonces agrega la arista que conecta B con C al árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, el árbol de recubrimiento mínimo hasta ahora tiene A, B y C con las aristas AB y la arista BC. Entonces, ahorita tiene que estimar si a través de la arista que conecta C con F se puede mejorar el costo que se tiene para F. Pero como el costo que se tiene para F en este punto es infinito, 10 es menor que infinito, entonces se va a mejorar el costo. Y por eso se agrega 10 con F en la cola de prioridad y se actualizan, digamos, de la manera adecuada los valores en los atributos C y el atributo predecesor. Entonces aquí observamos que el valor de C ahorita para F es 10 y que el predecesor de C ahora es F, a partir del paso que hicimos anteriormente. Luego se debe tomar ahora el siguiente elemento que tiene menor valor en la cola. Y el siguiente elemento que tiene valor en la cola es el elemento D, que tiene costo 2. Entonces, en ese caso, sacamos ese elemento de la cola. Cuando lo sacamos de la cola, entonces lo agregamos al árbol de recubrimiento mínimo, o sea, la lista BD hace parte del árbol de recubrimiento mínimo. Y entonces debemos explorar si desde D se puede llegar a E, o sea, si a través de la arista que conecta D con E se puede mejorar el costo para llegar a E. Sabemos que eso es cierto porque el costo para llegar a E es infinito y el costo de la arista de D con E es menos 2. No se procesa la arista que conecta D con A porque A ya hace parte del árbol y en el pseudocódigo que les mostré hace un momento, pues básicamente está la condición de que se toma un vértice una arista que conecta al vértice que sacamos de la cola con un vértice que está en la cola y A no está en la cola. Entonces, en este caso, como a través de la conexión de D con E se mejora el costo que se tenía para E, entonces ahora se agrega E con el valor menos 2 a la cola y se actualizan convenientemente los atributos. Entonces ahorita tenemos que el costo de E es menos 2 y que el predecesor de E ahorita va a ser D. Luego entonces se debe extraer ahora el siguiente elemento que sea menor en la cola de prioridad. Ese elemento es el elemento E que tiene valor menos 2 y entonces se agrega la arista que conecta D con E al árbol de recubrimiento mínimo. Y se debe explorar ahora si a través de la arista que conecta E con F se puede mejorar el costo que tiene F. Como el costo que tiene F es 10 y el costo de la arista que tiene E con F es 4, 4 es menor que 10, entonces eso hace un cambio, eso mejora. Entonces, por eso, ahora aparecería en la cola F, pero ahorita con 4. Entonces, se actualizan convenientemente, digamos, de manera coherente los valores para C y para el predecesor. Entonces, tenemos que el valor de F ahora en el atributo C es 4 y que el predecesor de F ahora es E. Luego se debe sacar nuevamente el siguiente elemento que tenga menor valor en la cola, que es el elemento 4F que tiene costo 4. Y se debe verificar, se añade primero la arista F al árbol y se debe verificar que si a través de la arista de conecta F con H se puede mejorar el costo que se tiene para H, pero como el costo que se tiene para H es infinito, entonces tenemos que 3 es mejor que infinito, entonces por eso se agrega 3 con H a la cola y entonces se actualizan de la manera esperada los atributos C y el predecesor. Tenemos que ahorita el atributo C de H es 3 y que el predecesor de H ahorita es F. Luego se debe sacar nuevamente el elemento que tenga menor valor en la cola, que en este caso es H, que tiene valor 3, y entonces se agrega la lista de conecta F con H al árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, después de eso se debe explorar si la arista de conecta H con G y la arista de conecta H con I mejoran los valores que se tienen en el atributo C para los nodos G y el nodo I. Entonces tenemos que el valor actual para el atributo C en el nodo G es 6, pero la arista que conecta H con G tiene valor menos 2 y como menos 2 es menor que 6, entonces va a actualizar el valor de G para que pase a ser menos 2. Y como el costo estimado para I es infinito y como 4 es menor que infinito, entonces también se va a agregar en la cola I ahora con valor 4. Entonces tenemos G con valor menos 2 e I con valor 4. Se actualizan de la manera correspondiente los atributos para costos y predecesores y posteriormente se saca el siguiente elemento que tenga menor prioridad en la cola, que sería G con valor menos 2.
Entonces, en este punto, pues se agrega la arista de conecta H con G a, al árbol de recubrimiento mínimo y se debe explorar, pero como digamos, entonces, en este caso, entonces se tendría que explorar si a través de la arista que conecta G con I se mejora el costo que se tiene estimado para I, que es 4, pero como la arista de conecta G con I tiene valor 5, eso no mejora el valor que se tiene para I, que es 4. Entonces, por eso, ahora se debe proseguir sacando el siguiente elemento que tenga menor prioridad en la cola, que es el único elemento que queda, que es I, que tiene costo 4. En este punto se agrega la arista que conecta H con I al árbol de recubrimiento mínimo. Como ya no hay ningún nodo adyacente ahí que no está en el árbol, entonces ya no resta nada para hacer, la cola está vacía y entonces el algoritmo termina. Y va a terminar, digamos, indicando que el árbol de recubrimiento mínimo corresponde al árbol que teníamos aquí sin las aristas, digamos, que quedaron sin marcar. Entonces, los valores con los que quedarían para los costos de los predecesores son estos, y a partir de estos valores podríamos primero reconstruir el árbol y también podríamos obtener el costo o el peso del árbol de recubrimiento mínimo. Para obtener el peso es suficiente con sumar los valores que tenemos para el atributo C en todos los nodos. O sea, si sumamos 0 más 1 más menos 1 más 2 más menos 2 más 4 menos 2 más 3 más 4, eso nos daría el costo del árbol de recubrimiento mínimo de este grafo, y a través de los valores de los predecesores podemos reconstruir el árbol, porque sencillamente nos paramos, vemos cuáles elementos, sabemos que la raíz es A, entonces tenemos que ver cuáles elementos tienen como padre A, sabemos que el padre de B es A, entonces sabemos que B, digamos que desprende de A, luego vemos cuáles elementos tienen como padre a B, que son C y D, entonces C y D desprenden de B, y así hasta reconstruir completamente el árbol. Entonces, este sería el algoritmo de Prim, y pues me gustaría saber en este punto si todos van bien o si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Dijiste que para sacar el costo del árbol de recubrimiento mínimo bastaba con sumar el costo de cada vértice, ¿cierto? Sí, No, la arista. los valores que hay en el atributo C para todos los vértices. O sea, sumar 0 más 1 más menos 1 más 2 más menos 2 más 4 más menos 2 más 3 más 4. Vale, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todos están bien? Espérate que por acá hay Yo, algo en el profe, chat. Sí, contame. una duda. En el caso, digamos, de la implementación, eh, como es similar al algoritmo de Dijkstra, uno podría hacerlo, pero que olvide el costo que tomó poder llegar a ese nodo a la hora de agregar esa arista a la cola de prioridad. Claro, ya les voy a mostrar la implementación, y vamos a ver que la única diferencia con la implementación del algoritmo de Dijkstra es que en lugar de sumar el costo con el que se llegó con la arista que está tomando, lo que está haciendo es asignar el peso de la arista que está tomando. ¿Sí? Entonces la única diferencia en la implementación es que en lugar de hacer una suma, se hace una operación de máximo. Y eso es todo. Sí, eso sí clarifica la duda, Robin. Sí, sí, señor. Gracias. Vale, vale, ¿alguien tiene alguna otra duda hasta aquí? Listo, entonces les voy a enseñar ahora rápidamente la implementación. En la implementación surgen algunas preguntas, digamos, algunas cosas como las que teníamos para el algoritmo de Dijkstra. Tenemos entonces que, si observamos aquí el algoritmo de Prim, de implementación, entonces, perdón, entonces en la implementación observamos que es como si se estuvieran modificando los valores de los nodos que están dentro de la cola de prioridad. Entonces, en la mayoría de implementaciones, en las implementaciones eficientes de las colas de prioridad, eso se podría hacer, pero con costo logarítmico, pero la mayoría de implementaciones no permiten modificar los valores que están dentro de la cola de prioridad.
Es, por ejemplo, lo que pasa en 6C++. Entonces, una mejor alternativa para no tener que modificar el costo de lo que está dentro de la cola de prioridad es insertar nuevamente los nodos en la cola con el nuevo costo. De esa manera, cuando salga el nodo de la cola, va a salir ese nodo con el menor costo que fue insertado. Entonces, eso garantizaría que se está logrando llegar al nodo con el menor valor posible, ¿sí? Entonces, allí, pues, todas las otras copias de ese nodo que aparezcan en la cola, que tengan un valor mayor, pues simplemente van a ser ignoradas, porque cuando se saquen, ese elemento ya va a estar en el árbol de recubrimiento mínimo, entonces simplemente se va a ignorar. Entonces, miremos aquí la implementación del algoritmo. Pues, digamos, aquí asumo una implementación con listas de adyacencia, donde la lista de adyacencia de cada nodo se representa como un vector de parejas, donde cada pareja tiene en su primer componente el nodo con el cual se comunica y en su segundo componente el costo de la lista con la cual se comunican, ¿sí? Entonces vamos a tener, digamos, aquí unos vectores key y p. El vector key es lo que en las diapositivas llamaba C. Y entonces el algoritmo de print, aquí estoy asumiendo que recibe inicialmente el nodo de origen, como lo hacía el algoritmo de Dijkstra. Pero como les mencioné, ese nodo de origen podría ser cualquier nodo en el árbol, en el grafo, perdón. Entonces, voy a utilizar una cola de prioridad. Entonces, utilizamos un priority queue de C++. Vamos a tener, para saber si un elemento ya está en la cola o no está en la cola, vamos a utilizar un vector de booleanos que va a llamar visitado e inicialmente va a ser falso. Entonces, cuando un elemento en este vector sea true, va a significar que ese elemento ya se metió en la cola, pero se sacó, ¿sí? Entonces significa que ese elemento no hay que procesarlo más. Entonces, mientras sea falso, significa que ese nodo está pendiente de determinar en dónde va en el árbol de recubrimiento mínimo. Lo que hacemos inicialmente es asignar los valores de key y p para cada nodo. Entonces, en key colocamos la representación de infinito, que sería in más en este caso, y para p, pues lo inicializamos en -1, indicando que no conocemos el predecesor de ningún nodo. Luego indicamos que el costo el valor de costo para el nodo origen S va a ser 0, y aquí va a tener una variable total que me va a permitir calcular el costo del árbol de recubrimiento mínimo. O sea, ahorita mencionaba que se puede obtener ese valor sumando los valores que están para el arreglo key, o sea, para el arreglo C que teníamos en la diapositiva. Sin embargo, yo lo puedo hacer mientras voy construyendo el árbol, que es lo que voy a hacer con total. En total le voy a ir sumando el costo de cada arista que agregue al árbol. Entonces, inicialmente en la cola coloco la pareja que conecta el nodo origen S con 0, y luego citeramente la cola no está vacía. Entonces se saca el elemento U que está en el tope de la cola, se obtiene el peso que tiene asignado ese elemento en la cola, que es el primer componente de la pareja que estaba en la cola, y se coloca que el nodo U ya está visitado. O sea, el nodo U ya hace parte, si está visitado, ya hace parte del árbol de recubrimiento mínimo. Entonces se saca de la cola con cola.pop, y luego, para estar seguro de que no estoy reprocesando el nodo, hago una verificación en la cual verifico que el peso con el cual estaba ese nodo en la cola corresponde con el peso que tiene en el arreglo key, o sea, con el peso mínimo que se ha encontrado para él. Cuando es mayor, significa que estoy sacando un elemento que coloqué allí, pero que luego actualicé, entonces lo voy a ignorar. Entonces, solo cuando sea igual, entro, y lo que hago es que le sumo a total ese peso que encontré. O sea, estoy agregando la arista. Eso es intuitivamente lo que representa el entrar a este condicional. Entonces, luego se va a procesar la lista de adyacencia de U, recorriendo cada vértice en esa lista de adyacencia, que va a corresponder entonces a B, y vamos a tener en peso AUS el peso de esa arista que conecta U con B. Entonces se va a preguntar primero si ese vértice B no está en la cola. Para saber que no está en la cola es suficiente con preguntar si ese vértice no ha sido visitado. Si no ha sido visitado, entonces lo que va a hacer también es preguntar si el peso de la arista que conecta U con B, que es peso AUS, es menor que lo que se ha estimado en ese momento para B. Si eso se cumple, entonces se va a decir que el predecesor de B es U, que el key de B va a ser peso A, o sea, el costo de la arista de conecta U con B, y vamos a colocar nuevamente, vamos a colocar en la cola
una pareja que tiene el peso de B con el B que estamos manejando en cuestión. Esto se va a repetir hasta que la cola está vacía, de acuerdo, por ejemplo, más o menos a lo que vimos en el ejemplo de las diapositivas, y esa sería, digamos, la implementación del algoritmo. En el main simplemente leemos los datos de entrada estándar, creamos el grafo, luego llamamos a print, en este caso lo estoy llamando con el nodo 0, y pues aquí hay un mensaje que nos dice que el peso del árbol de recubrimiento mínimo es tal, que las aristas son tales. Aquí nos mostraría cuáles son las aristas que hacen parte del árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a esta implementación. Listo, bueno, entonces supongo que no. Entonces, continúo. Pues bueno, entonces ahora tenemos un segundo algoritmo para la determinación o el cálculo del árbol de recubrimiento mínimo de un grafo, que es el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal, pues es un algoritmo que permite encontrar un bosque de recubrimiento mínimo en un grafo. Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo de Prim permite encontrar el árbol de recubrimiento, el árbol de recubrimiento mínimo de un grafo cuando el grafo es conexo. Sin embargo, si el grafo no fuese conexo, entonces realmente lo que haría una sola ejecución del algoritmo de Prim sería encontrar uno de los árboles de recubrimiento mínimo que hacen parte del bosque de recubrimiento mínimo de ese grafo no conexo. Entonces, para calcular el bosque de recubrimiento mínimo con el algoritmo de Prim que vimos hace un momento, utilizándolo, tendríamos que invocarlo una y otra vez con cada nodo que no haya sido visitado en las invocaciones anteriores. Eso permitiría calcular el bosque de recubrimiento mínimo con el algoritmo de Prim. El algoritmo de Kruskal, a diferencia del algoritmo de Prim, permite calcular directamente el bosque de recubrimiento mínimo. Si el grafo es conexo, pues va a calcular el único árbol que hace parte de ese bosque. Entonces, este algoritmo fue propuesto por Joseph Kruskal en 1956 y este algoritmo también sigue una estrategia voraz, pero digamos, como les decía hace un momento, este algoritmo permite calcular directamente el bosque cuando el grafo es no conexo. Entonces, este algoritmo lo que hace es que ordena las aristas del grafo de acuerdo a su peso y va construyendo incrementalmente los diferentes árboles de recubrimiento mínimo que conforman el bosque. Entonces, inicialmente lo que hace este algoritmo, es asumir que todos los vértices en el grafo hacen parte de un árbol de recubrimiento diferente y los va a ir conectando para conformar al final tener los árboles de recubrimiento mínimo del grafo original. Entonces, básicamente en cada paso lo que va a hacer es utilizar la arista de menor peso que no ha sido utilizada y va a hacer una de dos cosas con esa arista. La va a agregar a un árbol que ya existe o va a conectar dos árboles que ya estén creados, por así decirlo. Entonces, básicamente, como les decía hace un momento, se asume inicialmente que cada vértice hace parte de un árbol de recubrimiento mínimo diferente. Y entonces el algoritmo lo que hace es agrupar los vértices de cada árbol en conjuntos, por lo que los vértices tienen que pertenecer a diferentes árboles cuando, digamos, si están en un conjunto diferente. Entonces, básicamente, esta es la idea de lo que se conoce como conjuntos disyuntos. O sea, nodos que pertenezcan a árboles diferentes, digamos que, o sea, no puede haber un nodo que pertenezca a más de un árbol. Entonces, eso, digamos, tiene relación con lo que se conoce como conjuntos disyuntos. Recuerden que dos conjuntos son disyuntos si no comparten elementos. Entonces, dado que como acabo de explicar, se requiere, digamos, trabajar con la noción de conjuntos que son disyuntos, entonces, pues se necesita una implementación eficiente de una estructura de datos para representar conjuntos disyuntos. Entonces, cuando se trabaja con una implementación eficiente de esa estructura, se tiene que el algoritmo de Kruskal tiene una complejidad m log de n, donde m es el número de aristas y n es el número de vértices. Entonces, antes de pasar a ver el algoritmo, vamos a ver primero ligeramente lo que es una estructura eficiente de conjuntos disyuntos. Y entonces,
básicamente una estructura de conjuntos disyuntos lo que hace es mantener una colección de conjuntos S que va a tener los conjuntos S1, S2 hasta SK, y estos conjuntos son dinámicos, o sea, se le pueden agregar elementos, pero se cumple que entre los diferentes S sub i no se comparten elementos, por eso digamos el nombre de conjuntos disyuntos. Entonces, para cada conjunto vamos a tener un elemento representativo que identifica ese conjunto sobre todos los demás. Entonces, en particular con respecto al elemento representativo, hay aplicaciones donde no es particularmente importante, digamos, cuál sea el elemento representativo. Lo importante es que siempre para un mismo conjunto, sin hacer cambios en el conjunto, se obtenga el mismo elemento representativo. Pero tenemos aplicaciones donde podrían haber, o sea, aplicaciones de conjuntos disyuntos donde podría ser necesario que el elemento representativo, digamos, cumpla alguna propiedad, por ejemplo, ser el elemento más pequeño, pero digamos que en general, para el propósito de esta charla, es suficiente con asumir un elemento representativo entre los elementos de cada conjunto. Entonces, en una estructura de conjuntos disyuntos, vamos a tener tres operaciones. La primera operación es la operación makeSet, que recibe un elemento X, y esa operación lo que hace es crear un nuevo conjunto cuyo único elemento y por consiguiente va a ser el elemento representativo, el único elemento y el elemento representativo va a ser X. Entonces, dado que los conjuntos disyuntos pues no pueden compartir elementos, es necesario que X no esté en ninguno de los otros conjuntos. Tenemos también la operación findSet, que recibe un X y lo que hace es que tiene que retornar o devolver un puntero o una referencia al elemento representativo del conjunto al cual pertenece X. Y la tercera operación es la operación unión, que recibe un X y un Y, y básicamente esta operación lo que hace es unir los conjuntos que contienen a X y a Y. Entonces, el elemento representativo del conjunto resultante pues pasará a ser cualquier elemento, dependiendo de la estrategia como se implemente. Entonces, existen diferentes implementaciones para conjuntos disyuntos. Una posible implementación sería, por ejemplo, trabajar arreglos y simplemente para cada posición del arreglo diría un identificador del conjunto al cual pertenece el elemento en cuestión. Podemos trabajar con estructuras ya especializadas de algunos lenguajes, como por ejemplo en C++, trabajar con la estructura set, pero vamos a ver que existe otra alternativa que utiliza, en la mayoría de implementaciones utiliza arreglos, pero que permite, digamos, tener las operaciones con costo óptimo. Entonces, básicamente está demostrado que la estrategia que les voy a mostrar es asintóticamente óptima, o sea, comparada cuando los tiempos tienden a infinito, o sea, cuando el tamaño de la entrada tiende a infinito, esta estrategia está demostrada que es óptima. Entonces, esta estrategia, algunos autores la llaman Union Find, otros la llaman estrategias de bosques de conjuntos, ¿sí? Entonces, básicamente con esta estrategia se utilizan dos heurísticas, algo que se llama la heurística de compresión de camino y otra heurística que se llama la heurística de unión por rango. Y esta estrategia tiene una complejidad del orden O grande de m por alfa de n, que esta complejidad es cercana a ser lineal. Esa letra alfa que aparece allí denota la función inversa de Ackermann y m denota el número total de operaciones que se puede realizar sobre la estructura. Recuerden que el número de operaciones que se puede realizar sobre la estructura solo se puede hacer un número específico de operaciones makeSet. Si en la estructura hay n elementos, pues se pueden hacer n operaciones makeSet. Si la estructura tiene n elementos, también se puede hacer hay un límite para la cantidad de operaciones de unión que se puede hacer. Y digamos que la operación que se puede hacer repetidamente es la operación findSet. Entonces este m del cual estamos hablando aquí es simplemente un m que denota cuántas operaciones se puede hacer. Entonces realmente el análisis de esta implementación que les voy a mostrar de esta estructura es un análisis, digamos, con promedios. Sí, o sea, un análisis que no analiza cada operación en una sola ejecución, sino un análisis que analiza la operación, digamos, cuando se promedian muchas invocaciones a la función. Entonces miremos.
Básicamente, para cada uno de los elementos en la estructura vamos a tener dos atributos, un atributo P y un atributo rango. El atributo P es esencialmente un identificador del padre de X en el árbol al cual pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Con esta estrategia lo que se va a hacer es que cada conjunto intuitivamente se va a representar como si fuera un árbol. Y el atributo P lo que va a decir es cada elemento, cuál es el padre de ese elemento en ese árbol. Y el atributo rango, esencialmente, lo que nos va a decir es cuál es la altura del árbol al cual pertenece el elemento, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, les había mencionado dos heurísticas, la heurística de compresión de camino y la heurística de unión por rango. La heurística de compresión de camino lo que hace es que permite que el atributo P de cada nodo, de cada elemento, siempre apunte a la raíz del árbol. Porque si se tuviese, por ejemplo, un árbol de altura 4, entonces si el nodo que está más abajo apunta al nodo al padre inmediatamente superior, entonces mientras se busca el elemento representativo que siempre va a ser la raíz, pues tendríamos que recorrer el árbol completamente. Entonces, esta heurística de compresión de camino lo que hace es que todos los nodos apunten directamente a la raíz. Y eso se logra a través de la operación FindSet, que ya vamos a ver cómo está implementada. Entonces, por otro lado, con la heurística de unión por rango, cuando tenemos que unir dos árboles, o sea, cuando tenemos que unir dos conjuntos, intuitivamente lo que estamos haciendo es unir dos árboles. Y entonces lo que se hace es que la raíz del elemento con menor rango va a apuntar a la raíz del elemento con mayor rango, ¿sí? Entonces, intuitivamente, esta es la definición de las diferentes operaciones. La operación MakeSet lo que hace es que recibe el elemento X y asigna el atributo P de ese elemento X para que sea X. O sea, X va a ser la raíz o el elemento representativo del conjunto al cual pertenece X. Y establecemos que inicialmente el rango de X va a ser 0. La operación de unión va a verificar, digamos, cuál de los dos elementos que se recibe tiene menor rango. Entonces, y lo que va a hacer es que el elemento de menor rango apunta al elemento de mayor rango. Entonces, eso es lo que se trata de hacer en esta verificación. Si el rango de X es mayor que el rango de Y, entonces vamos a decir que digamos, por así decirlo, el atributo P de Y va a pasar a ser X. Pero si el rango de Y es mayor que el de X, entonces vamos a tener que el atributo P de X va a ser igual a Y. O sea, después de estas tres líneas se va a garantizar que el elemento de menor atributo, el elemento de menor rango va a apuntar al elemento de mayor rango. Después de eso, se pregunta si los elementos tenían igual rango y en caso de que tuvieran igual rango, se le va a sumar 1 al rango del segundo elemento. Entonces, observen que básicamente si el rango de X no es mayor que el rango de Y, es porque el rango de X es igual al rango de Y o es menor que el rango de Y. O sea, cuando no se cumple esta condición, pues pueden haber dos posibilidades. Y esta condición que está en la línea 4 corresponde a la posibilidad cuando son iguales. Y la operación FindSet lo que hace es identificar cuál es el elemento representativo del conjunto al cual pertenece cada elemento, pero lo que hace también es la operación de compresión. Entonces, él verifica si el elemento X corresponde, o sea, si el atributo P de X es igual a X, o sea, si X es el elemento representativo del conjunto al cual pertenece X. Si eso es cierto, entonces se retorna el atributo P de X. Pero si no es cierto, entonces significa que el atributo P de X apunta a otro elemento. Entonces lo que se hace es actualizar el atributo P de X para que sea igual al conjunto representativo al cual pertenece el atributo P de X. Esto suena un poco enredado, voy a tratar de clarificarlo con el siguiente ejemplo. Entonces, asumamos que vamos a tener en nuestra estructura de conjuntos disyuntos todos los números del 1 al 12. Entonces, lo que vamos a hacer es que para cada uno de esos elementos vamos a aplicar la operación MakeSet. Entonces, hacemos MakeSet para 1,
maze set para 2, maze set para 3 y así hasta 12. Entonces, inicialmente tendríamos 12 árboles donde cada elemento pertenece a un árbol diferente. Entonces, a nivel de las estructuras de datos, a nivel de los atributos para P y para rango, tendríamos que el atributo P para todos los vértices sería igual al mismo. Entonces, el atributo P para 1 sería 1, el atributo P para 2 sería 2, el atributo P para 3 sería 3, y así hasta llegar a 12. Y que el rango de todos los nodos en el árbol es 0. Entonces, digamos, este es el estado inicial de la estructura de conjuntos disyuntos. Imaginémonos que se hacen 3 operaciones de unión. Aquí hay un pequeño typo que debería decir unión de 1 y 12. Entonces vamos a hacer la unión entre 4 y 5, la unión entre 6 y 8 y la unión entre 1 y 12. Entonces cuando hacemos esa unión, básicamente lo que hacemos es, queremos unir el conjunto al cual pertenece 1 y el conjunto al cual pertenece 12, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la operación que veamos hace un momento de unión? Va a verificar cuál de los dos elementos tiene mayor rango y va a hacer que el elemento de menor rango apunte al elemento de mayor rango. Entonces él verifica cuál es el rango de 1. El rango de 1 es 0. ¿Cuál es el rango de 12? El rango de 12 es 0. Entonces, como el rango de 12, que es 0, no es mayor que el rango de 1, que es 0, entonces él va a decir que, listo, como son iguales, va a tomar el rango del primero, y entonces lo que va a hacer en este caso es que 12 va a apuntar ahorita a 1. Entonces, por eso, en la representación que tenemos aquí como árboles, pues tendríamos este dibujo donde 12 está conectado ahorita con 1. ¿Sí? Algo similar ocurre cuando tenemos la unión entre 4 y 5. El rango de 4 y 5 es 0, y entonces cuando trata de determinar cuál tiene mayor rango, pues como son iguales, entonces conecta el segundo con el primero, y por eso tendríamos que 5, digamos que ahorita está conectado con el 4. Y lo mismo ocurriría entre 6 y 8. Como ambos tienen igual rango, que inicialmente es 0, entonces conectaría el 8 con el 6. Digamos, estos árboles que están dibujados aquí son, digamos, una representación gráfica de la información que tenemos en las siguientes estructuras. Entonces, ven que aquí tenemos ahora que el atributo 4, o sea, por ejemplo, que el valor P para el valor 4 sigue siendo 4, pero que el valor P para el nodo, para el elemento 5 ahorita es 4. ¿Esto qué quiere decir? Que el 5 apunta al 4, o sea, que el elemento representativo del conjunto al cual pertenece 5 es 4. Lo mismo pasa entre 6 y 8, y lo mismo pasa entre 1 y 12. Y tenemos que hay ciertos elementos que ya tienen un rango superior, que son los elementos que son las raíces de los árboles que tenemos, de los árboles que acabamos de agrandar, por así decirlo. Entonces, que serían el rango de 1, el rango de 4 y el rango de 6. Después de esto, imaginémonos quisiéramos otra operación de unión. Quisiéramos la operación de unión de 5 con 1. Entonces, si observamos los atributos de rango para unión de 5 y 1, nos damos cuenta que el rango de 5 es 0 y que el rango de 1 es 1. Entonces, ¿quién tiene mayor rango? Tiene mayor rango el 1. Como tiene mayor rango el 1, entonces intuitivamente lo que se va a hacer es que se va a conectar el 5 como si fuera, entonces si es la unión de 5 con 1, pero observemos. Entonces, como esto es cierto, aquí creo que hay un pequeño problemita. Perdón. Perdón. Aquí tenemos que el rango de 5 es 0, pero no vamos a procesar el rango de 5 realmente. Vamos a procesar el rango de la raíz o el elemento representativo del conjunto al cual pertenece 5. Como el conjunto al cual pertenece 5 tiene como elemento representativo 4, vamos a observar cuál es el rango de 4. Como el rango de 4 es 1 y el rango de 1 también es 1, entonces ambos tienen igual rango. O sea, el elemento representativo del conjunto al cual pertenece 5 y el elemento representativo del conjunto al cual pertenece 1. Entonces lo que hacemos allí es que el árbol del segundo elemento se conecta al árbol del primero. Y por eso tenemos aquí que hemos agregado el árbol que tenía 1 y 12, lo hemos agregado como un hijo del árbol que tenía como raíz 4. Entonces, ¿qué pasa a nivel de las estructuras de la información de P y rango? Observemos que ahorita en P y rango tenemos que el rango de 4 ahorita va a ser 2. Observen que esa es la altura del árbol al cual pertenece, digamos, el árbol que tiene como raíz 4. ¿Sí? Y tenemos también que ahora
el valor de P para 1 es 4, el valor de P para 4 y 5 también es 4. Y observen que todavía el atributo de 12, el atributo P para 12 es 1. Entonces, sin embargo, como se quiere que siempre apunte a la raíz, él digamos que no lo logra, no lo hace para todos los elementos del árbol. Pero imaginémonos que se hiciera una operación find set y se quiere hacer una operación find set sobre 12. Entonces uno esperaría que el resultado de esa operación fuese 4, porque el elemento representativo del conjunto al cual pertenece 12 es 4. Pero observen que el valor de P para 12 es 1. Entonces él lo que va a hacer es simplemente, como el valor de P para 12 es 1, va a ir a 1, y cuando va a 1, el valor de P para 1 es 4. Y cuando va a 4, el valor para 4 es 4. Entonces él va a ver cuál es la raíz. Entonces la raíz la va a obtener navegando de esa manera. Va a ir de 12 a 1, va a ir de 1 a 4 y luego de 4 a 4. Cuando se da cuenta que es igual, pues se da cuenta que llegó a la raíz. Y lo que va a hacer es va a devolver el 4, pero le va a asignar a 12 el valor que obtuvo, que es 4. Entonces, de esa manera la operación find set retornaría 4, pero también después de ejecutar esa operación find set, vamos a tener que el valor del atributo P para 12 va a pasar a ser 4. Eso es lo que se logra cuando hacemos esta operación acá, cuando hacemos esta asignación. Inicialmente se pregunta si 12 es diferente de su atributo P. Como el atributo de P de 12 era 1, entonces dice sí, 12 es diferente de 1. Entonces dice, va a ser ahorita que el atributo P de 12 sea igual a llamar recursivamente a la función con 1. Y él sigue haciendo los llamados hasta que tiene el 4. Y por eso es que logra que el atributo del atributo P de 12 pase a ser 4. Entonces, esta sería la información que tendríamos hasta este punto. Imaginémonos que después de hacer esto, se hacen nuevamente dos operaciones de unión. La unión de 10 con 8 y la unión de 2 con 6. Entonces, observen que cuando se hace unión de 10 con 8, 10 tiene rango 0, 8 tiene rango 0. Pero observemos que antes de esto, tanto 10, digamos, estaba en un conjunto diferente al conjunto al cual estaba 8. Entonces lo que va a hacer él en este caso no es agregar directamente 10 como si fuese un hijo de 8, sino que como se hace una unión por rango, entonces lo va a unir al elemento de mayor rango que esté en el conjunto al cual pertenece 8. Entonces el elemento de mayor rango es 6, entonces por eso cuando se hace esa operación, tendríamos que el 10 pasaría a estar conectado con el 6. Algo similar ocurre cuando se hace la unión entre 2 y 6. El 2 pasa a estar conectado con el 6. Y la información que tendríamos en los diferentes atributos establecería, por ejemplo, que ahorita el P de 2 es 6, que el P de 10 es 6. Imaginémonos que en este punto se hace una nueva unión. Se quiere unir 10 con 1. Entonces, cuando observamos 10 con 1, observamos que el conjunto al cual pertenece 10 es este y que el conjunto al cual pertenece 1 es este. Entonces tiene que consultar cuál es el rango del elemento representativo del conjunto al cual pertenece 10 y cuál es el rango del conjunto representativo al cual pertenece 1. Entonces, como el 1 tiene como elemento representativo 4, se consulta el rango de 4, que es 2. Y como el 10 tiene como elemento representativo el 6, se consulta el rango de 6, que es 1. Como 2 es mayor que 1, entonces lo que se tiene que hacer es que el 6 tiene que pasar a ser un hijo, o sea, tiene que apuntar a 4. Y entonces por eso tendríamos como resultado este árbol que está aquí. Y ahora algunos atributos cambian. Cambia, por ejemplo, el atributo de 6 que pasa a ser 4, pero los elementos que estaban conectados con 6, que eran 8, 10 y 2, todavía tendrían como atributos en el valor P, seguirían siendo 6. Observemos, por ejemplo, que en 8 tiene para P6, que 10 tiene para P6 y que 2 tiene para P6. Eso se debe a que él necesita hacer una... sí, Robin, eso es lo que hace que la consulta sea constante. Ese balanceo es lo que permite, digamos, que la consulta sea constante. Entonces, digamos que en este punto él todavía no lo actualiza. Él lo va a actualizar cuando se hace la operación find set. Entonces, cuando se hace la operación find set y no encuentra directamente el elemento representativo, entonces él hace hace la actualización para que en futuras consultas ya se tenga directamente el dato.
Entonces, eso es lo que se logra con la heurística de compresión de camino, ¿sí? Entonces, después de esto, si hiciéramos la operación find set de 8, obtendríamos 4, que es lo que se espera porque la raíz del árbol al cual pertenece 8 es 4, y digamos, se obtiene el 4, pero además de eso, se lograría hacer el balance, digamos, la compresión del camino de 8, para que ahorita 8, que antes tenía como valor de P6, ahora tenga 4. Y esta, digamos, que sería en general la idea con lo que tiene que ver con estructuras de conjuntos disyuntos. Entonces, ya teniendo, digamos, claro lo que son las estructuras de conjuntos disyuntos, observemos algo, observemos que cuando estoy trabajando con estructuras de conjuntos disyuntos, intuitivamente estoy trabajando con árboles. Y observen que hay cierta analogía con lo que se hace en el problema del árbol de recubrimiento mínimo. Entonces nosotros podríamos llegar a pensar cada uno de estos árboles que representan conjuntos como árboles de recubrimiento mínimo. De hecho, eso es en lo que se basa, o esa es la idea que tiene el algoritmo de Kruskal. Entonces veamos, digamos, el pseudocódigo para el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal recibe también el grafo G sobre el cual se trabaja, recibe la función de peso W, va a tener un conjunto A que inicialmente va a ser vacío. Entonces, ¿qué va a pasar? Este algoritmo lo que va a hacer es que inicialmente para cada vértice en el grafo va a crear un conjunto disyunto. Entonces, observen que aquí llama la operación makeSet que vimos hace un momento. Entonces, coloca cada vértice del grafo en un conjunto disyunto diferente. Después de eso, va a ordenar las aristas del grafo ascendentemente con respecto a los pesos de las aristas. Y luego va a recorrer las aristas en orden ascendente. Entonces, eso es lo que empieza a hacer en ese ciclo. Para cada arista V que esté en el grafo, entonces lo que va a hacer es preguntar con find set cuál es el conjunto al cual pertenece a 1, cuál es el conjunto al cual pertenece a 2. Si esos conjuntos son diferentes, quiere decir que hacen parte de árboles diferentes. Entonces significa que la arista que conecta U con B es una arista que conecta dos árboles de recubrimiento mínimo. Entonces lo que va a hacer es que va a unir el árbol representativo de A1 y el árbol representativo de A2, y también al conjunto A que tenemos aquí va a añadir la arista V. Este conjunto A lo que va a tener en esencia son las aristas que hacen parte del bosque de recubrimiento mínimo. Entonces, observemos ahora un ejemplo de la ejecución del algoritmo. Tenemos nuevamente el grafo que vimos hace un rato. Entonces, inicialmente lo que hace el algoritmo es que a través de la operación makeSet coloca cada vértice en el grafo en un conjunto disyunto diferente. Entonces, digamos que aquí aparecen las aristas en punticos como indicando que no están conectados en el árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, después de eso se ordenan las aristas de menor a mayor, de acuerdo a su peso. Entonces, por ejemplo, la menor arista en el grafo sería alguna de las aristas que tiene peso -2. Entonces, por ejemplo, podemos empezar con la arista de conecta D con E. Entonces, es la menor arista del grafo. Entonces, ¿qué hace? Como D y E hacían parte de conjuntos diferentes, entonces lo que hace es agregarlos al mismo conjunto. Y eso intuitivamente es conectarlos en el mismo árbol. Entonces, por eso ahorita aparece D y E conectados. Entonces, realmente, después de ese primer paso, antes teníamos tantos conjuntos como nodos en el árbol. O sea, antes teníamos 9 conjuntos, ahora tenemos 8 conjuntos. El conjunto que tiene A, el conjunto que tiene B, el conjunto que tiene C, el conjunto que tiene F, el que tiene H, el que tiene I, el que tiene G, y el conjunto que tiene D y E juntos. Entonces, luego, entonces, se continúa con la siguiente arista en el orden ascendente. Entonces, la siguiente arista en el orden ascendente es la arista que conecta G con H. Entonces, toma esa arista, como G y H hacían parte de conjuntos diferentes, los mete en el mismo conjunto a partir de la operación unión de la estructura de conjuntos disyuntos. Entonces, en este punto ya tendríamos ahora solo 7 conjuntos diferentes, y los elementos que están en cada conjunto son un árbol. Entonces, tenemos en este punto 7 árboles. Pero luego, entonces tiene que seguir con la siguiente arista que no ha sido usada, que tenga la siguiente arista con menor peso. Entonces, la siguiente arista con menor peso, la arista que tiene peso -1. Entonces, sería la arista que conecta B con C. Entonces, como B y C no estaban en el mismo árbol,
entonces, digamos, los agrega al mismo conjunto y entonces es básicamente como que los conecta. Entonces ahorita ya no tenemos 7 árboles, sino que tenemos 6 árboles. Y ese es el bosque que hemos construido hasta el momento. Como todavía quedan aristas pendientes, entonces continuamos con la siguiente arista que tenga menor costo. Y la siguiente arista que tiene menor costo es la arista que conecta A con B, que tiene peso 1. Entonces, como A no hace parte del conjunto al cual pertenece B, entonces los uno. Y por eso ahorita intuitivamente están conectados A, B y C. Ese árbol que se forma allí, digamos, es otro árbol que hace parte del bosque que estamos calculando. Entonces en este punto tenemos 5 árboles, pero digamos todavía no hemos terminado, todavía quedan aristas que no han sido procesadas. Entonces se continúa con la siguiente arista de menor peso, y la siguiente arista de menor peso es la arista que conecta B con D, que tiene peso 2. Observemos que B y D no hacen parte del mismo conjunto. Entonces, como no hacen parte del mismo conjunto, pues básicamente las une. Y entonces tenemos ahorita que ya no son 5 árboles, sino que son ahorita 4 árboles. El árbol que tiene A, B, C, D y E, el árbol que tiene A, F, el árbol que tiene G y H y el árbol que tiene I. Entonces luego debe continuar con la siguiente arista que tenga menor peso. Y la siguiente arista que tiene menor peso es la arista que conecta H con F, que tiene peso 3. Entonces, como H y F hacen parte de diferente conjunto, eso se ve gráficamente aquí, eso se podría ver también en la información de los conjuntos que tenemos acá. Si vemos a qué conjunto pertenece H, H pertenece al conjunto con identificador 6 y F pertenece al conjunto con identificador 5. Como pertenecen a diferentes conjuntos, entonces los une. Cuando los une, pues gráficamente, entonces lo que va a pasar es que digamos, pues van a estar conectados. Entonces ahorita tenemos 4 árboles, perdón, tenemos 3 árboles y intuitivamente, pues en la información interna vamos a tener que el conjunto al cual pertenece F, al cual pertenece H, es el mismo, o sea que es 6. Después de esto, como todavía quedan pendientes aristas, se sigue con la arista de menor peso que no haya sido usada, que es la arista que conecta H con I. Como antes de esto, H e I no pertenecían al mismo conjunto, entonces, y eso se corroboraba acá, el conjunto al cual pertenece H es 6, el conjunto al cual pertenece I es 8, entonces se conectan y pasan a ser parte del mismo conjunto. Entonces, por eso ahora van a estar conectadas y H e I van a tener en el atributo del conjunto va a ser 6 y después de esto se debe continuar con la siguiente arista de menor peso. Entonces observamos aquí cuál es la siguiente arista de menor peso. La siguiente arista de menor peso es la arista que conecta E con F, que no hacen parte del mismo conjunto. Eso nuevamente se corrobora en el hecho de que E tiene como costo 1, tiene como, digamos, el identificador del árbol al cual pertenece E es 1, el identificador del árbol al cual pertenece F es 6, y entonces por eso se selecciona la lista de conecta E con F, y en ese punto tendríamos que todos los nodos del árbol pertenecerían al mismo conjunto. Pero como quedan aristas pendientes, pues él las sigue seleccionando, entonces selecciona la lista de conecta G con I. Pero como G y I ya hacen parte del mismo conjunto, lo cual lo tenemos aquí, G y I hacen parte del conjunto 1, entonces simplemente ignora esa arista. Luego continúa con la siguiente arista de menor peso que no haya sido usada, procesa la arista de conectada con D, que tiene peso 5, pero como A y D ya hacen parte del mismo conjunto, simplemente ignora esa arista. Luego con la que sigue, que es la arista de conectada con G, como A y G hacen parte del mismo conjunto, ignora esa arista. Luego la arista que queda pendiente, que es la arista de conecta F con C, como F y C hacen parte del mismo conjunto, ignora la arista. Y tenemos que en consecuencia el árbol de recubrimiento mínimo del grafo original es el árbol que tenemos en esta diapositiva, que coincide con el que les ha mostrado inicialmente y también cuando vimos el ejemplo de la ejecución del algoritmo de Prim. Entonces esta sería la información sobre los conjuntos a los cuales pertenecen cada nodo y digamos que esa sería como tal, digamos, el funcionamiento del algoritmo de Kruskal. Veamos ahora la implementación de este algoritmo. Entonces vamos a ver disjoint set, no, perdón. Vamos a ver Kruskal, disjoint set. Y entonces en esta implementación pues utilizamos conjuntos disyuntos y entonces observen que en esta primera parte tenemos la implementación de las operaciones. Entonces vamos a asumir que posiblemente pueden haber 50.000 nodos. Recuerden que esto se puede ajustar de acuerdo a al contexto particular donde se esté trabajando. Entonces vamos a tener los arreglos padre y rango y tenemos la implementación de la operación makeSet,
la implementación de la operación find set y la implementación de la operación union set. Tenemos entonces, ¿qué pasa? Que el algoritmo de Kruskal trabaja sobre las aristas, o sea, va recorriendo las aristas. Entonces, como este algoritmo trabaja sobre las aristas, es mejor tener, en lugar de tener una representación del grafo como listas de adyacencia, es mejor tener una representación del grafo como listas de aristas. Entonces, para eso vamos a crear una estructura arista que va a tener 3 campos. U y B, que van a ser los identificadores de los nodos que son conectados por la arista, y peso, que es el identificador, que es el valor del peso o el costo de esa arista. Tenemos aquí por conveniencia un par de constructores para esa estructura arista que estamos definiendo, y dado que tenemos que ordenar las aristas, porque eso es el algoritmo de Kruskal, entonces tenemos que sobrecargamos el operador menor que para poder comparar 2 aristas. Y las 2 aristas las vamos a comparar de acuerdo a su peso. Entonces una arista va a ser menor que otra cuando su peso es menor que el peso de la otra arista. Entonces el grafo se va a representar como un vector de aristas, que llamo aristas, y vamos a tener también en un vector de aristas que va a llamar MST, vamos a tener las aristas que hacen parte del árbol de recubrimiento mínimo. Entonces el algoritmo de Kruskal inicialmente invoca a MakeSet con cada uno de los nodos del grafo, eso es lo que hace en este ciclo. Luego organiza las aristas desde la que tiene menor peso a la que tiene mayor peso, eso es lo que hace con la operación sort. Y luego recorre el vector de aristas, o sea, recorre todas las aristas en el orden en el cual que quedaron después de ser ordenadas. Entonces, obtiene el nodo de origen y el nodo destino de cada arista y los guarda en U y los guarda en B. Pregunta si el conjunto al cual pertenece el nodo de origen es diferente al conjunto al cual pertenece el nodo destino. Eso es lo que hace en este condicional. Si son diferentes, pues esa arista la tiene que utilizar para conectar esos 2 nodos. Entonces lo que hace es que coloca en el vector MST la arista en cuestión, y lo que hace es que agrega el costo de esa arista, se lo suma total, que es la variable que va a almacenar el costo del árbol de recubrimiento mínimo. Y lo que hace posteriormente es que une el conjunto al cual pertenece U y el conjunto al cual pertenece B. Y hace esto hasta que ha recorrido completamente las aristas del grafo en el orden ascendente con respecto al peso. Ya en la función main, la única diferencia, por ejemplo, con lo que teníamos con respecto al algoritmo de Prim, es que en la creación del grafo, en lugar de crear una lista de adyacencia, pues estamos creando aristas y estamos colocando esas aristas en el vector de aristas que representa el grafo. Se hace la invocación sobre Kruskal, y aquí tenemos la información, que un par de mensajes que simplemente nos permite saber cuál es el peso del árbol de recubrimiento mínimo y cuáles son las aristas que pertenecen a ese árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, esto sería, digamos, lo que tenía preparado con respecto al algoritmo de Kruskal. Entonces, pues, quedo atento a sus dudas y comentarios. Espero pues que haya sido claro. Cualquier duda, cualquier comentario, pues me la pueden hacer.